Defíneme la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo plantea al citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo dice, hay un solo Dios. O sea que nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. Hay personas que se preguntan, ¿pero dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Respuesta, en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. Nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante. ¿Aparece la palabra infalible, la palabra inerrante en la Escritura? No, pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error, es inerrante. Tenemos que deducir y concluir que la Biblia no tiene fallas, es infalible. Pero los términos que estamos usando no están en la Biblia. La pregunta es si el concepto está. Y lo cierto es que la Biblia dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, son tres personas en un solo Dios. Entonces, estamos hablando aquí de tres personas y una sustancia. Una sola sustancia divina, pero tres personas en esa sustancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una misma sustancia y tres y diferentes subsistencias. ¿Eso es correcto decirlo así? Puede ser. Lo que pasa es que la palabra subsistencia, persona, a veces se usa indistintamente, pero sería mejor decir, hay una sola sustancia divina, es un solo Dios, pero subsisten tres personas en ese único Dios que son personas distintas. Eduardo, tenemos que entender algo. Aquí estamos hablando del ser de Dios y por eso te decía, estamos pisando tierra santa. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia fundamental entre misterio y enigma. Un enigma es una pared infranqueable. Yo no puedo penetrarla, yo no puedo saber absolutamente nada porque es un enigma. En un misterio yo puedo sumergirme en el océano y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer porque lo ha revelado en su palabra. Pero tengo que entender que escapa a mi finita comprensión, a mi mente finita, para poder entender este concepto completamente. Entonces, la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Dios se revela a sí mismo en la Escritura como un Dios trino. De hecho, es interesante que ese texto de Deuteronomio que dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra uno que usa allí es uno plural. Hasta en eso el hebreo es preciso. Por ejemplo, es la palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice, y los dos serán una sola carne. Pero siguen siendo dos personas, el esposo y la esposa, en una sola carne en el sentido de que el matrimonio los hace uno, pero sigue siendo dos. Bueno, lo que estamos diciendo es, Jehová uno es. En ese uno hay tres personas. Por eso nosotros vemos desde el principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, a la Trinidad revelándose todavía en una forma incipiente, porque la revelación de Dios fue progresando, no cambiando, es la misma revelación, pero fue progresando según el entendimiento del pueblo de Dios a través de las eras. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios, Elohim, que es una palabra plural. Elohim creó, no dice crearon. En el principio creó, singular, Dios, plural, los cielos y la tierra. Y dijo Dios, ahí está el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Juan capítulo 1,
En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que aquí tenemos al Padre, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos al Hijo, la palabra a través de la cual el Padre creó todas las cosas. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Así que comenzando a leer la Biblia, nosotros nos topamos con la Trinidad. Llegamos al versículo 26 y entonces dice, y dijo Dios, otra vez, dijo en singular, Dios Elohim, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así, Eduardo, yo te puedo citar. Hombre, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. ¿Te acuerdas de la visión de Isaías en el templo? Isaías ve al Señor y dice que los querubines alababan a Dios diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y luego en el versículo 8, Dios le permite a Isaías escuchar una conversación donde Dios está hablando con Dios y dice, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y luego viene un mensaje, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etc. Ese texto de Isaías capítulo 6 aparece en Juan capítulo 12. Y en ese texto de Juan capítulo 12, Juan el apóstol dice explícitamente que Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y estaba hablando de Cristo, cuando vio la gloria de Cristo. Así que es obvio que el Padre estaba en Isaías 6. Según Juan capítulo 12, es obvio que el Hijo estaba en Isaías capítulo 6. Pero no solamente eso, Eduardo. Al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo llega a Roma, se reúne con un grupo de judíos y les cita Isaías capítulo 6. Ve y dile a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Sabe cómo Pablo introduce esta cita diciendo, bien dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías? ¡Wow! Así que en Isaías 6, otra vez, nosotros tenemos en una forma todavía velada, porque no teníamos toda la revelación de Dios que tenemos en el Nuevo Testamento, pero tenemos ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que la Biblia desde el principio revela que Dios es un Dios trino. Algunos dicen, oh, pero es que eso es una mala matemática, porque 1 más 1 más 1 no puede ser igual a 1. Mira, el problema es que aquí no estamos lidiando con la matemática, aquí estamos lidiando con la revelación de Dios. Y yo tengo que creer lo que Dios me ha revelado de sí mismo, porque, óyeme, Eduardo, y se lo digo a la persona que nos están escuchando, el que adora a un Dios que no subsiste en 3 personas, el que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo digo de verdad con toda la sensibilidad que yo puedo, Eduardo, está adorando un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Esa persona se ha inventado otro Dios. No es el Dios del cristianismo. Y han surgido muchas herejías fruto de malas interpretaciones que no son conforme a las Escrituras. Cuando el hombre no acepta su limitación y no acepta que en la Biblia hay misterios que nosotros de este lado de la eternidad no podemos desentrañar, van a terminar buscando explicaciones humanas que no se corresponden con la revelación divina. Es lo mismo que pasa con la persona de Jesús. ¿Cómo podemos entender que Jesús es una sola persona con 2 naturalezas? Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. ¿Cómo podemos entender eso? Esa es la pregunta, ¿cómo podemos entender eso? No podemos entenderlo, pero sí podemos aceptar por la fe lo que la palabra de Dios dice y entender por la Escritura el concepto revelado. O sea, eso es importante. Una cosa es que yo te digo, yo entiendo cómo es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿De verdad tú lo entiendes completamente? No, pero yo lo creo. Lo creo y también entiendo la revelación. Entiendo lo que Dios ha revelado. Bueno, de la misma manera que ha pasado a través de la historia, que como algunas personas no pueden aceptar su limitación, terminan inventándose un nuevo Dios.
Eso pasó, por ejemplo, con el sabelianismo. Eso fue una herejía de los primeros siglos del cristianismo, también llamado modalismo, que enseña que en realidad es una sola persona divina, que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Pero no, Eduardo, es que lo que la Biblia enseña es que son tres personas. El Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni es el Padre, ni es el Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces son tres personas, pero es un solo Dios. Cuando Jesucristo estaba bautizándose, ¿qué pasó en las aguas del Jordán? Dice, vino una voz del cielo, evidentemente es otro que no es el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Así que de nuevo aquí tenemos las tres personas de la Trinidad actuando en un mismo evento, pero son tres personas distintas. Entonces tú a veces escuchas, y esto ya no es una herejía, esto es un error teológico, pero que sería bueno que los hermanos que nos están escuchando, los creyentes, lo corrijan. A veces hay creyentes que comienzan orando y dicen, Padre, te doy gracias porque tú moriste por nosotros en la cruz. No, el Padre no murió por nosotros en la cruz. El que murió por nosotros fue el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Evidentemente el Padre no es el Hijo. El que fue entregado fue el Hijo que murió en la cruz. Si el Padre, Romanos 8, no escatimó entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? De nuevo, el Padre, el Hijo, son dos personas distintas, pero es un solo Dios.